probablemente sea un tumor pues maligno y de los peores. Dice, de hecho, la cirugía va a ser muy complicada porque él ya trae su cerebrito muy inflamado, trae su cabeza llena de agua. Es muy riesgoso. Como que yo ya no creía en Dios. Si Dios te lo quiere recibir, tú tienes que aceptar, lo tienes que dejar ir, y si no, pues, y si te da las fuerzas para luchar, pues lucha. Él tenía mucha fe. Él sí, yo me acuerdo que yo lloraba y él me decía, no llores, mami, no llores, pues si yo me voy a curar. Y él era como que me daba ánimos. Esa O sea, fuerza como que que te él fue bien necesitabas. valiente. No, yo no puedo perder a mi niño. Me sentía como defraudada, por Dios. Que una vez un doctor sí me dijo que me hiciera la idea de que pues, lo iba a perder. Y ahorita ya le van a tener que cortar un pedazo de su pulmón. ¿Para qué? Entonces fue cuando lo llevamos a México. O sea, yo pido el cambio a México. Extraño que le vi fue que se le empezaron a juntar sus ojitos. O sea, le dio estrabismo. Yo sí empiezo a llorar. Me acuerdo que yo le dije al doctor, me acuerdo que yo les dije a los doctores que por favor, si era necesario que yo me arrodillara para que lo operaran, me arrodillaba. Y me dicen los doctores, no llores, señora. Y el niño me pone cuidado y me dice, no llores, mami, no llores. Le digo yo, si ya estás cansado y no puedes, pues aunque me duela, ni Dios te llama, pues Él te quiere recoger, pues ve. Y me dice, ya no puedo, mami. Y me dice, ya no quiero estar aquí. Y él me dice, no, ya no dejes que me metan ahí. Ya cuando él fallece, ya lo miro bien tranquilito. Como que si estuviera como descansando, como si estuviera dormido nada más, porque me acuerdo que yo lo agarré y lo sentía como si estuviera descansando. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Luz. Ella para mí es, junto con Tadeo, un angelote que tenemos desde el cielo. Son un ejemplo a seguir. Esta pequeña entrevista es porque, bueno, yo quise invitar a Luz porque yo quiero que conozcan de la historia de Tadeo, porque él para mí es un niño de admirar, un niño de ejemplo más que nada, de tener esas ganas de vivir a tan temprana edad. Para mí él es un, no sé cómo decirlo de verdad, yo siempre lo admiré y lo sigo admirando muchísimo por esas ganas tan grandes que tenía de vivir, porque muchas de las veces nosotros renegamos de cualquier cosa cuando allá afuera, en los hospitales, en las calles, hay gente que de verdad está sufriendo. Y para mí Tadeo es un ejemplo a seguir. Entonces yo quise invitar a su mamá para que ella nos platique cómo sobrellevaron toda esta enfermedad antes de y después de. Entonces, pues Luz, bienvenida, con Gracias. toda confianza. Y vamos a comenzar con la infancia de Tadeo. ¿Cómo fue Tadeo? Pues Tadeo, desde que nació, era un niño muy alegre. Era muy alegre y tenía un pensamiento muy... Cuando platicaba yo con él, se me hacía como si fuera una persona, pero en un cuerpo de un niño. Era muy inteligente, era muy cariñoso. O sea, como que le entendía mucho las cosas, Ajá. ¿verdad? Se daba mucho a querer. Era muy Cariñoso. o sea, la gente mucho le tomaba cariño. Ujú. O sea, como que tenía mucha, como le dice la gente, tenía la sangre bien livianita. Sí. O sea, era un niño bien carismático y muy inteligente, muy inteligente. ¿En qué edad fue cuando empezaste a notar como que esas alertas de, pues no está bien, vamos a llevarlo con un doctor? Ujú. Este, desde que él nació, me preocupaba que era muy enfermizo. Se me enfermaba mucho. No seguido, pero sí de una o de otra cosa se me enfermaba muy seguido. Cuando él tenía como un año, le dio un rotavirus. Es un virus que anda creo que en el aire. Ah, ok. Y se me puso muy mal, duró como 1 o 2 semanas así grave, Ujú. pero pues salió adelante. Y eso fue como que ya de ahorita que él ya pues pasó todo y eso, como que me pongo a pensar que a lo mejor él desde que él nació ya llevaba, o sea, no lo sé, no, sí le preguntaba a los doctores a qué se debía, Ujú. pero pues nunca me supieron dar por qué. Pero yo a lo mejor pienso que pues él desde chiquito, él tenía sus defensas a lo mejor muy Muy bajas. bajas o no sé, porque sí se me enfermó varias veces. Aparte pues, o no sé la mera verdad cómo le haya dado así, pero un síntoma era que él se le dificultaba caminar.
O sea, él no, sí caminaba y todo, pero a mí siempre se me hacía muy raro que él como para sostenerse, como que necesitaba agarrar apoyo en un bracito. Ajá. O sea, nunca he visto historias de otros niños que les diagnosticaron igual el tumor que a él, pero nunca he visto como un síntoma así. Pero a mí se me hacía raro que él hasta para correr necesitaba como agarrar apoyo, Oh, ya. como si no pudiera, no tuviera fuerzas Ajá. en su cuerpo, porque él el tumor ya lo traía hasta la columna. Cuando lo detectaron ya traía células hasta la columna. Y yo me pongo a pensar, a lo mejor él ya desde tiempo antes ya traía como que esos síntomas, pero Ajá, pues eso nunca me le dices. tomé mucha atención. Sí se me hacía raro, pero no le tomaba atención. Después, ¿qué otro síntoma fue el que viste? Él, cuando él empezó así a agravarse fue cuando él amanecía y despertaba con mucho vómito. O sea, nada más vomitaba como si se me fuera a poner malo, malo, pero Ujú. nada más vomitaba y ya no volvía a vomitar en todo el día. Nada más vomitaba en la mañana y ya yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Te duele la pancita? ¿Te duele la cabeza? Y me decía, no, mami, me siento muy bien. De él después del vómito me decía que Ya se se sentía sentía bien. muy bien, como si al vomitar él se sintiera ligero, como que ya. Ajá. Y una era que también una vez él andaba jugando con su hermano y nada más de repente se levantó y me dijo que se había mareado. Me dijo, ay, me mareé y se quedó así como queriéndose Ajá. detener. Y yo sí me preocupé y dije, no, esto no es normal. Entonces, cuando yo lo llevaba a sus consultas de mes en mes en el centro de salud, le pregunté a un doctor que si eso era normal y me dijo que pues sí, verdad que hay veces que uno se levanta de Así pronto rápido y y se te marea, mareas. pero yo decía, pero él está chiquito y no Ajá. tenía, o sea, no estaba mucho rato en el piso para que Se mareara. se mareara, o sea, Ajá. nomás fue así como que se quedó. Y otra era que se le dificultaba comer. O sea, batallaba mucho para que él comiera. O sea, él me decía que él no podía masticar a prisa. Ajá. O sea, si yo le ponía un platito de sopa, duraba mucho Mucho rato. para comerse esa sopa. Pero eso fue como un año antes de que él se me enfermara. Bueno, de que le detectaran el tumor. ¿A qué edad se lo detectaron? A los 5 años. Entonces tú desde los 4 años empezaste a Ujú. ver todos esos síntomas. Sí, de los Y cuatro antes de los años. 4 años, por ejemplo, a los 2 años, a los 3 años, tú lo veías bien, o sea, comía bien. Ajá, sí, por decir como del 1 a los 3 años, él comía bien. Nada más digo que se me enfermaba así muy seguidillo, pero me decían los doctores, no, pues es los climas, las infecciones que andan, que el Ajá. calor, los cambios de clima. Pero sí era normal, él corría, te digo, a lo mejor a veces yo notaba que él hacía Ujú. fuercitas como en su brazo para poder correr, pero sí era todo Entonces normal. desde los 4 cuatro ya años, empezaste ajá. a notar como que ya batallaba para comer, Ujú. se mareaba. Se mareaba. Y una vez también me llamó mucho la atención que cuando se despertó una vez en la mañana, amaneció con sus ojitos hinchados. Como ya es que a veces cuando uno llora se le hinchan los ojos. Ajá. O sea, él amaneció así con sus ojos hinchados y su Hinchados. frente roja. Su frente roja, y igual le comenté al doctor y me decía que a lo mejor en la noche es que él se quedaba del lado de la pared. Ajá. O sea, yo lo ponía en la orilla. Entonces sí, de repente como que sí se volteaba y se daba. Se pegaba a lo mejor. Ajá, y él decía, a lo mejor se pegó o a lo mejor durmió de más o así. Nunca te lo justificaron como algo Una alerta, clínico o algo, ajá, ajá, siempre fue como que por un virus o por ajá, esto, como algo normal. sí, sí, siempre. De hecho, cuando él empezó con el vómito, él empezó así un diciembre del 2022. Me acuerdo que me duró como un mes. Es muy mal, él no quería comer, nomás era vomitar. O sea, todo lo que probaba, lo Lo vomitaba. vomitaba. Todo lo que probaba, lo vomitaba. Y sí, fue mucho tiempo. Sí. Pero como para que dijera, no, es que ya es mucho, para que él siga vomitando es mucho. Porque ya Ujú. cuando a él le detectan el tumor, que yo le llevo con un doctor particular, él me dice que desde el momento que él duró más de un día con el vómito, debían haberle hecho estudios más a fondo Ujú. para descartar que hubiera sido eso. Cualquier enfermedad. Ajá, porque pues ya me dijo el doctor, dijo, un niño que dura más de un día con vómito ya no es normal. Dice, porque se puede vomitar, sí, un día. Dice, pero ya tratándose y así a los otros días ya mejora. Dice, el Ajá. vómito cesa, ya no da. Y Tadeo no, o sea, Tadeo vomitaba todos los días. Todos los días vomitaba y me acuerdo que lo llevé con
porque pues ya estaba desesperada, ya lo Ujú. había llevado a varios doctores de ahí de la cabecera, de ahí de Zaragoza, y con pediatras particulares, y pues sí, un familiar me recomendó una pediatra, Ajá. que era, pues, era una de las mejores, porque pues ya andábamos, pues no, por más medicamento que le daban, pues no. No veían mejoría. No, y lo llevé con ella y ella me le hizo estudios, pues en toda la parte de en su hígado, en sus riñones, en sus pulmones, en todo. Y pues todo salía bien. De hecho, hasta de sangre y todo salía bien. Entonces ella me dio medicamento como para pues sí, como, también como tipo un virus, Ajá. que era, a lo mejor era una infección fuerte la que él traía. Y me le dio un medicamento y sí se le, como que se le detuvo un poco, porque me le dio un medicamento fuerte para el vómito, o sea, Ujú. me le dio inyecciones. Entonces se le detuvo y en abril empezó de nuevo. Y Ujú. ya fue cuando ya no. En abril del 2023 fue cuando ya empezó más fuerte el vómito, pero ya con dolor de cabeza. Ya el vómito era como acompañado con dolor de cabeza. No. Y ahora sí ya no quería, o sea, ya no le detenía nada a su barriguita, porque él sí hacía mucho como para comer, él sí le echaba, o sea, yo le decía es que tienes que comer, aunque sea poquito, y él comía y se desesperaba que al momento que él comía, pues Lo vomitaba, vomitaba. lo vomitaba de nuevo y se desesperaba, él se desesperaba mucho, y de nuevo lo volvía a llevar con los mismos doctores, pero así, y le volvían a recetar el mismo medicamento, hasta que uno de los primeros doctores que yo lo llevé me dijo que mejor lo llevara con un internista. Ujú. Y fue donde el médico internista fue el que le descubrió que ¿Le tenía. mandaron a hacer una tomografía o qué estudio le mandaron a Sí, hacer? el, el médico internista, cuando yo le empecé a platicar todo, o Ajá. sea, de cuánto tiempo tenía el niño ya malo, porque yo con el médico internista fui en julio. Imagínate, él empezó en abril, mayo y julio casi, malo, Ajá. así de vómito, y pues no me daban una respuesta como tal las. Y cuando pasaba todo esto, ¿él seguía yendo al kinder o ya no lo mandabas? Bueno, ya Ponle no lo mandabas. que al principio sí lo mandé porque como 2 veces él tuvo vómitos dentro del kinder. Oh, ya. O sea, se sentía mal dentro del kinder. Porque todavía me acuerdo que cuando él se iba a graduar cuando se enfermó, Ajá. que le van a tomar las fotos ahora en febrero, en marzo, él todavía fue y le tomaron su foto. Pero él ya se sentía mal, él ya forzaba mucho su cuerpo. Sí, sí. Pero él me decía, es que yo quiero ir al kinder. Era como de que él Le sentía, gustaba mucho ir al sí, kinder. y yo lo mandaba, pero ya yo le daba medicamento. O Ajá. sea, se das cuenta que se le terminaba un medicamento, no le hacía, y le daban otro y no le hacía, y así. Entonces ya el primer médico que lo vio de ahí de Zaragoza sí me dijo, no, es que no está bien, porque pues ya le hemos recetado el medicamento y usted ya lo ha llevado y no está bien que sea esto, mejor llévelo con un médico internista, que se lo interne y que lo vea, pues nada más a fondo qué es lo que tiene, porque no. Y ya el médico internista, él luego que yo le empiezo a platicar, él lo me dice es que este problema viene de su cabecita. Dice, no, a lo mejor no, ojalá y me esté equivocando, Ujú. que no sea lo que yo esté pensando, pero más probable que lo que él tiene venga de su cabecita porque yo le platiqué es que lo llevé con tal pediatra, con tal doctor, me le dio tal medicamento, tal medicina, tantos días y pues no le Ujú. hacía y pues ya estaba ahí desesperada. Entonces él sí me dijo, pues así a su experiencia, él me dijo es que no puedo creer que tanto doctor que usted lo llevó no se haya dado cuenta que. Ya no era algo de Ajá. su estómago. Sí, dijo, no puedo creerlo, dijo, porque me dice él, de hecho, mi compañera, porque la pediatra con la que lo llevé, pues Ujú. trabajaba con él. Dice, es de una de las mejores pediatras, no entiendo cómo se le pasó Sí, sí. haberle mandado a hacerle estudios en su cabecita. Dice, me dijo él, dijo, ojalá y nada más sea un golpe que la traiga por dentro y necesite una cirugía pequeña y ya, ojalá y sea eso. Dice, pero de cualquier manera, pues hay que mandarle a hacer la tomografía. Y Ujú. de hecho él sí me dijo, la necesito que se la haga hoy. Hoy ya, no mañana, no pasa mañana, hoy. Hoy quiero que se la haga. Y así como me la ordenó, él mismo le pidió al Al especialista que hace las especialista. tomografías que me la hiciera. Ajá. De hecho, él habló y fue y le dijo, es que yo necesito esta tomografía la necesito para hoy, no puedo dejar que pase más tiempo.
y se la hicieron. Ese mismo día se la hicieron. Pero te digo, ya Tadeo tenía desde abril enfermo. Era de que ya teníamos todo abril, mayo Junio. y junio llevándolo a doctores y a doctores. Ya no, ya prácticamente cuando él ya le detectan este tumor, yo y mi esposo ya no teníamos dinero, ya no traíamos dinero No, pues ya tantos meses para los bastante. estudios, porque ya le habían hecho estudios, te digo, en ultrasonidos. Ujú. Había veces que se ponía malo en la madrugada porque se despertaba y me decía que le dolía su cabecita y lo llevábamos a urgencias, a esas clínicas particulares. Y pues eran, por decir, lo llevábamos a la 1 o 2 de la mañana y me cobraban, pues ahí en urgencias es un poquito más caro Ujú. lo que era la hora, porque lo llevábamos un particular, porque si ya él se miraba muy malito. Sí, sí. Entonces ya cuando llegamos ahí, yo y mi esposo Ya no tenía. ya no traíamos, ya era como que, pues es que uno en desesperación uno hasta busca en otros lados. Sí, sí, sí. Yo y él, ya casi todo junio, ya lo habíamos traído, porque él creo que al niño se lo detectaron un 22 de junio. ¿De junio? De junio. Ok. Sí, y ya teníamos abril, mayo y junio de un lado a Sí, otro sí. trayéndolo. Ya habíamos ido, ya hasta andábamos pidiendo apoyo en presidencia para poder hacer los estudios. Ajá. Y ya cuando a él lo internamos, ya era como que ya andaba, no sé, la Fue en el 2023, ¿verdad? 23. Ok. Sí, cuando a él le hallan bueno, cuando me dice el doctor que él tenía un tumor, ya era en junio del 2023. Ya cuando te lo detectaron, ¿cómo fue que te dijeron, mira, pues su tratamiento va a ser esto, empezamos, haciendo esto, o cómo fue el que te explicaron que iba a llevar todo este Ujú. proceso médico? Te digo, los resultados los recibió el mismo doctor, el que se los mandó a Ajá. hacer. Entonces él trabajaba en el hospital central. Ok. Entonces él me dice, él fue el que me dijo, no, el niño anda muy mal. Dice, la mera verdad no sé ni cómo anda de pie el niño porque anda muy mal. Si su cabecita ya trae mucho líquido. Dice, de hecho los niños que llegan como él, dice, Ujú. llegan directamente a terapia. Dice, llegan o caen en coma, dice, porque el agua que él trae en su cabeza ya es demasiado. Es mucho. Ya es mucha, ya le está presionando a todo lo que da su cerebrito. Dice, y esto, dice, se debe a que hay algo, dijo dentro, dijo, porque en el estudio se ve que hay una masa, pero no sabemos qué tipo de masa y pues yo no sabía, la mera verdad yo no sabía. Ujú. Y me dijo, necesitamos analizar ese tumor. Cuando él dice ese tumor, como que a mí, yo digo, no, ya esto ya es Grave. otra cosa. Entonces yo me acuerdo que yo me pongo a llorar y el niño me mira, porque él estaba conmigo cuando él me dice eso. Entonces yo me acuerdo que yo sí le digo al doctor, es que yo no tengo seguro. Yo no tengo seguro y la verdad, pues yo no, ya ahorita ya andamos muy gastados, ya no traemos, ya no tengo dinero. Y me dice él, dice, no se preocupe, aquí no puede internar, porque a lo mejor el tratamiento que él va a requerir es muy costoso. Ujú. Dice, entonces sí o sí necesita seguro o llevárselo al hospital central. Dice, con los papeles de no derecho a biencia, ahí se lo recibe. Ah, ok. Dice, es más, yo le hago la carta para que ahorita así como llegue, Lo lo metan, atiendan. lo metan. Entonces él se portó muy amable. De hecho fue como que le digo yo a mi pareja, le digo, el doctor se portó muy amable. O sea, como que él me di cuenta que él sí era muy buen doctor. O sea, porque te digo que desde el momento en que yo le empiezo a platicar los Ajá. síntomas de Tadeo Lolo me dijo, esto ya viene de su cabecita. Es un problema más a fondo. Y él mismo me dijo, yo te hago ahorita una carta para que llegue el niño directo al hospital y así como llegue te lo atienda, Lo atiendan. o sea, sin problema. Y sí, me acuerdo que empezó a hablar por teléfono. Ya me dice el doctor, así como llegues allí, dice, ahorita saliendo de aquí te vas para allá, Ujú. para el hospital. Y le platico a mi esposo que ese día me acompañó mi suegro, porque él andaba tramitando una licencia. Ujú. Entonces ese día le dije a mi suegro, no, pues es que pues, le hallaron esto al niño y me dice el doctor que ya es necesario que lo atienda, que él ya vaya directamente al hospital porque pues ya es grave lo que él trae. Y mi suegro me dice, pero ya no traemos para irnos, ¿cómo le hacemos? Y yo le digo, no, pues yo me acuerdo que en esos días yo trabajaba para una empresa de Ujú. préstamos. Y una señora cuando yo iba me dio un dinero, un pago, y le digo, no, pues aquí traigo un dinero,
yo lo que quiero es ya irme. Le digo, ya cuando pueda, pues yo pago ese dinero. Sí, sí. Le digo, y pues nos vamos de aquí al hospital. Y me dice mi suegro, sí, vámonos. Dice, yo sabré cómo le hago, pero yo lo doy. Dice, ya ahorita nomás hay que enfocarnos pues en el niño. Entonces ya con ese dinero nos fuimos al hospital. Y en ese momento tu otro niño lo dejaste ahí con tu suegra. Lo traía conmigo. Ah, lo llevaste. Sí, lo traía conmigo porque el niño estaba con su abuelo afuera, Ajá. esperando a que yo saliera con Tadeo. Ah, ok. Y lo llevábamos. Se fue mi suegro conmigo. Entonces ya llego al hospital y pues le enseño el papel del doctor a los que estaban ahí. Y ya no, nada más me dijeron, necesita dejar a su hijo, al chiquito, porque no puede entrar con él, porque Ujú. el niño, viene grave y pues a lo mejor hoy o pasado mañana entra a cirugía Ok. porque ya viene grave. Entonces, yo ya le había hablado a mi mamá que pues le habían hallado al niño un tumor y mi mamá así como ahí va llegando yo al hospital cuando mi mamá llega enseguiditas de mí. O sea, llegué yo al hospital y llega mi mamá y me dice, pues me llevo al niño. Me llevo al niño para que tú te quedes con él aquí y a ver qué te pide. Pero yo no tenía nada de papeles. Entonces ya mi suegro se regresa y se lleva toda la papelería y me internan a Tadeo. Ok. El día que le detectaron fue un 20, un 21 o 22 de junio De junio. de 2023 cuando a él lo interna. A Tadeo, ¿cómo le dijiste? Porque sí, pues evidentemente un niño no sabe lo que Ujú, significa pues un tumor o cáncer o así. Pero ¿cómo fue tú que le explicaste que iba a estar en el hospital? ¿Por qué motivo? ¿Cómo fue ujú. que le dijiste? Es que cuando yo digo que el doctor le diagnostica el tumor, me dice que probablemente sea cáncer. Ajá. Que no está seguro, pero lo más seguro es que sea cáncer, porque en el lugar donde lo tenía, de la manera como lo tenía y cómo se veía, pues lo más seguro es que fuera cáncer, que había muy poca probabilidad de que fuera un tumor benigno, Ajá. pero de cualquier manera, pues lo más seguro era cáncer y era peligroso. Entonces, pues yo al principio sí no me controlé, como que yo Sí, sí, pues sí, pues recibir una noticia así sí, no como es que fácil. se siente uno que se le viene el mundo encima. Entonces yo me acuerdo que yo lo volteaba y lo veía y lloraba. Y lloraba y el niño me preguntaba aquí qué pasaba. Él se asustaba cuando me veía Ujú. llorar. Entonces hubo un punto que un doctor me dice es que ya no llore. Lo único, usted a su hijo así no le sirve. O sea, usted la necesita fuerte, la necesita valiente para que él también agarre fuerzas. Porque si la mira así, triste y asustada o como sea al momento de que uno lo opere, no lo va a poder operar porque uno lo necesita serenos. Ujú. Entonces yo le empiezo a platicar al niño, pero como que yo andaba muy mal. Los días que a él le detectaron el tumor, yo andaba mal. Como que sentía que todo andaba, no me sentía bien, no me Sí. sentía bueno, desde tiempo para acá como que me siento mal, no siento que sea yo, como que siento que, como que perdí la razón, pero no del todo. Entonces yo le empecé a platicar a él, como que una vez que me agarré de la fe, como que yo tenía la esperanza de que a lo mejor, de que fuera benigno el tumor, o que pues iba a salir todo bien, como que no me quería hacer la idea, o sea, sabía que estaba mal y todo, pero no me hacía la idea del todo. Entonces yo le empiezo a platicar a él, le empiezo a decir, no, porque cuando lo internan a él, yo empiezo a buscar en el internet tumores benignos, tumores malignos, porque pues el doctor desde que le halló el tumor a Tadeo me dijo Ujú. es que está mal. O sea, señora, me gustaría decirle, darle esperanzas, pero no puedo. O sea, mi trabajo es decirle la La verdad verdad. y el niño viene muy mal. El niño viene muy, muy mal. Dice, de hecho, la cirugía va a ser muy complicada porque él ya trae su cerebrito muy inflamado, trae su cabeza llena de agua. Es muy riesgoso. Dice, y luego, más aparte, todavía esperar qué tipo de tumor es. Ujú. Y lo más probable es que, pues, a la edad, a los síntomas, a todo, es que sea un tumor maligno. Entonces yo me meto a buscar al internet y me aparece que sí hay Cura. cura. Hay cura para algunos tumores y pues sí, por decir 1% es un tumor benigno o un tumor menos peligroso. Entonces como que yo me agarro de eso y como que pues aparte también como que Sí, sí. la fe y mi mamá es católica y ella mucho me dijo, es que aquí lo único que decide es Dios.
O sea, los doctores te pueden decir lo que sea, pero si La Dios última dice que palabra la la tiene tiene Dios. Dios. Sí. O sea, fue como que me dio mucho consuelo y yo me agarré de allí. Antes de todo esto, ¿tú ya eras así como muy acercada a Dios o esto fue No, como que te agarraste de esto y de ahí sí. te acercaste más a Dios? De hecho, pues ya ahorita ya tiene que 3 años que pasó todo eso. Ujú, Y yo antes de eso como que yo ya no creía en Dios. Como que ya se me hacía muy difícil creer en Dios. Porque no sé si te acuerdas que en ese tiempo estuvo muy feo el tiempo aparte del COVID y todo ujú. eso. Y yo decía, como que cada vez menos creía en Dios. Como que ya era, Veías todo lo que pasaba ajá, y dudabas de de Dios. Dios. O sea, como que aparte pues acababa de pasar lo de mi hermano y Sí. todo, así como que yo ya me estaba alejando de Dios, como que yo ya decía que, o sea, no creía en Él. Ujú. Entonces, cuando pasa esto, el miedo, no sé, todo como que me hicieron pues, agarrarme de Él, porque pues te digo, el doctor desde un principio me dijo que pues era peligroso, era riesgoso, podía ser cáncer, y pues si tú escuchas cáncer, pues Sí. ya dices tú, no, pues ya perdí a mi hijo. Entonces yo me agarré de Dios, yo sí le dije, no, es que yo no lo quiero perder. Yo así como que me agarré de allí, de Dios, y aparte, pues digo, mi mamá, ella sí siempre ha sido católica, siempre ha sido muy acercada a Dios, y ella me decía, no, es que aquí el que decide es Dios. Si Dios te lo quiere recibir, tú tienes que aceptar, lo tienes que dejar ir, y si no, pues, y si te da las fuerzas para luchar, pues lucha. Porque mi mamá sí me decía, es que te miras muy mal, no, no andas bien, mejor pídele a Dios que si te va a dar las fuerzas de dejarte a tu hijo, te las dé, y si te lo va a recoger, pues que pues también te dé Sí, pues fuerzas, sí. porque las dos cosas es Es muy difícil. difícil. Entonces pues, yo me empiezo a agarrar de Dios. Como que yo me acuerdo que yo le pedía, me iban todos los doctores que entraban a verlo era, y es que está mal, y es que esto, y así, me daban un diagnóstico pues muy, Negativo, no bueno. sí, o sea, la mayoría que lo veía me decía es que, o sea, como viene a todos los estudios que se le han hecho, probablemente sea un tumor pues maligno, Ujú. maligno y de los peores. Entonces, o sea, le empieza a complicar todo en el hospital. O sea, él sí fue como que de los pocos niños que tuvo suerte. O sea, porque había niños, me tocó ver a otros niños que entraban igual que él, así igual que con tumores y salían bien, y él no. A él no, él como que a él sí se le complicó todo. Ujú. Pero es raro que lo diga, pero a veces pienso que sí fue Dios. Como que yo digo, es que yo ya estaba bien cerrada. Como que yo ya, se me hacía muy difícil creer en Dios. Como que ya era como que por un tiempo hasta como que me dejé llevar mucho por los doctores, porque había el tiempo que empieza Tadeo, empieza otra niña igual que él, de Ujú. un tumor, y su mamá era me acuerdo que ella me decía es que lo único que nos queda es pedirle a Dios y que Él nos ayude y pedirle agarrarnos de Él. Y yo cuando veía mal a Tadeo, yo le decía es que si yo ya le pedí, ¿por qué no me hace caso? Si yo ya le pedí de muchas maneras, ¿por qué no me hace caso? Entonces, cuando nos dan el diagnóstico a las dos, que es de cáncer, Ujú. yo sí me enojé, yo sí me enojé como con Dios, como que yo, o sea, sí quería creerle, pero, y agarrarme de él, pero a la misma vez como que Sentías coraje. sentía coraje, como que me Sí, sí. sentía defraudada, así, y ella no, ella fue muy distinta, o sea, ella me dijo, pues, ni modo, nos toca agarrarnos, seguirnos agarrando de Dios, porque pues es cáncer y todo, pero pues el que tiene la última palabra es Dios. Exacto. Es Dios. Y su niña sí terminó su Su tratamiento, o sea, tratamiento. su niña sí salió Y tenía cáncer su niña. Y sí, era de lo mismo. ajá. Ah, ok. Y ponle que el cáncer que tenía ella no era tan agresivo como el que tenía Tadeo. Ujú. Pero haz de cuenta que a Tadeo sí se le complicó mucho. O sea, todo, hasta desde la cirugía que él tuvo, él se le complicó mucho. Y ya ella no. O sea, aparte de que el tumor era como más por fuera, ¿verdad? Y Tadeo Ujú. sí lo traía muy adentro. Y, pero pues de igual manera, si el tumor de ella fuera sido igual que el niño, que el del Tadeo, a lo mejor fuera sido menos probable que ella saliera Ujú. adelante, pero salió.
Y su mamá era mucho de así, me aconsejaba mucho, o sea, ella me veía desesperada y me decía, es que no te sueltes de Dios y confía y confía. Y yo al principio como que sí me costaba, o sea, sí le pedía yo mucho a Dios, yo le decía, pues perdóname si a lo mejor reniego de ti o desconfío, pero es que yo miro a mi hijo así y pues, el dolor o el miedo Sí, pues me sí. hace pensar así. Pero ya con el tiempo como que fui entendiendo, pues fui entendiendo el porqué de Dios. Y él como que él era bien, ya es que mi papá también es muy católico, mi papá Ujú. entraba y hablaba con él, Dios te va a curar. Ya cuando más acuerdas andar afuera y así. Y él tenía esa idea de que yo voy a andar afuera, yo me voy a curar, porque Dios me va a curar, Ujú. Diosito me va a curar. Entonces él como que él tenía mucha fe. Él sí, yo me acuerdo que yo lloraba y él me decía, no llores, mami, no llores, pues si yo me voy a curar. Y él era como que me daba ánimos, Esa o sea, fuerza como que él, que él fue bien necesitabas. valiente. Aparte, pues todo lo que él pasó allá adentro Ujú. nunca se vio triste, o sea, fueron pocas las veces que él, De plano lo veías muy ajá, triste, pero fueron pocas veces. sí, fueron muy pocas veces. De hecho, que en un mes se ganó el cariño Sí, la verdad. de todos los doctores ahí también, de las enfermeras. O sea, entraba una enfermera o un doctor y salían enamoradas de él. O sea, Sí. dices que es un niño muy valiente, porque me acuerdo que entraba una química a hacer estudios en la Ujú. mañana y le decía, Tadeo, te vengo a hacer estudios. Y él, sí, él tiraba su manita, sí, hágamelos. Y ya terminaba y él le decía, gracias. Y decía la doctora, es de los que no batallo, para nada. O sea, a mí cuando me dicen, vaya a hacer el estudio a Tadeo, yo feliz vengo a hacérselos, porque no batallo para nada. Dice, y todavía me dice gracias. Todavía de que lo picoteo para Ajá, sacarle esa, sí. él me dice gracias. Y así decía, y todos, y Tadeo, Tadeo, porque él jamás, él se puso muy malo. Muchas veces estuvo bien, bien grave que ahorita yo digo cómo fue Sí, tan tan valiente, valiente, tan o sea, fuerte. mejor él Esto fue, me dices, a finales de junio. a finales de junio. Lo internaron, lo dejaron ahí ya Ajá, cuando te dieron la orden para que lo ujú. llevaras al hospital. Desde que lo dejaste ahí, los primeros días, ¿cuántos días estuvo en el hospital? De la primera vez que lo internaron, Ajá, sí. fue 2 meses. 2 meses estuvo Sí, completamente ahí. porque él me lo internan un 21 de junio y lo operan un 7 de julio y siguió ahí todo julio, todo agosto y Y lo dejaron ahí todavía más tiempo. todavía más tiempo. Y cuando te lo dieron de alta, ¿qué te dijeron? Me lo dieron de alta hasta en septiembre, Ajá. pero él ya le habían hecho la primera sesión de quimioterapia. Ah, ok. Sí, ya le habían hecho una sesión de quimioterapias ahí. ¿Cómo? La verdad yo desconozco mucho y disculpa mi ignorancia. ¿Cómo es la quimioterapia que le hacen? Supongo que depende del cáncer, es la Ajá. quimioterapia, todas son distintas. ¿A él cómo era su quimioterapia?